Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Dios les bendiga y le agradezco a Dios por esta oportunidad nuevamente que nos da de estar reunidos en su nombre, por la vida de cada uno de ustedes también. La palabra de Dios dice lo siguiente allá en Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6, y este va a ser el texto sobre el cual vamos a estar meditando en esta noche. Dice así la palabra de Dios, repito, Colosenses 4, del 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Damos gracias a Dios por esta palabra y los invito a que oremos. Bendito Padre, gracias Señor en esta noche, gracias te damos nuevamente por estos momentos que nos permites para compartir y para crecer en vida, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos también. Y permite, Señor, que podamos ser bendecidos, podamos ser fortalecidos con este mensaje que hoy vamos a llevar. Quédate con nosotros, porque todo esto te lo estamos a ti ofreciendo y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, en este pasaje que acabamos de leer, Pablo está confrontando a los creyentes sobre la manera de cómo debemos de vivir y llevar el Evangelio de Cristo a los no creyentes. Si analizamos un poco el contexto histórico de este tiempo, la iglesia ahí de Colosas, que en su mayoría eran gentiles y judíos convertidos, estaba siendo atacada y afectada por toda clase de ideologías que tenían que ver, por ejemplo, con el culto a los ángeles mediadores, con el gnosticismo pagano, en el cual ellos recibían una revelación superior a los apóstoles, o con ideas judaizantes legalistas que querían imponer la salvación por las obras de la ley. Y es por esto que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas, en donde les reafirma que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que es mediador del creyente con Dios, siendo asimismo la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Es decir, Pablo está diciendo que cada creyente es privilegiado de haber recibido salvación a través de Jesucristo y que solo en Él encontramos plenitud de vida para gloria de nuestro Dios. Miren cómo en otro pasaje bíblico, allá en Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro capítulo versículo 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es por esto, hermanos, que debemos andar como verdaderos hijos de Dios, donde nuestras acciones y nuestra manera de vivir glorifiquen realmente a ese Dios vivo en quien nosotros hemos creído, ¿verdad? El versículo 2 del pasaje, del texto bíblico en cuestión, en Colosenses 4, del 2 al 9, el versículo 2, Pablo está hablando de la vida de oración que debemos tener como creyentes. En los versículos 3 y 4 nos habla que el enfoque principal de la vida de oración de un creyente debe estar en el evangelismo personal, en la expansión del reino de Dios. Pablo pide a los colosenses que oren específicamente por su ministerio para que Dios le abra puertas, esto es, le dé oportunidades para predicar la palabra, así como también para que él pueda hablarlo de manera correcta y eficaz, de tal manera que lo manifieste como debe ser hablado. Versículo 4. Ahora, en los versículos 5 y 6, Pablo no ha cambiado el enfoque de oración hacia el ministerio de evangelismo personal,
pero ahora la hace hacia ellos mismos, de cómo ellos pueden ser efectivos en los intentos por compartir también la palabra, el Evangelio de Cristo, hacia los de afuera, hacia los no creyentes, como lo dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En esta parte del pasaje se nos muestran tres aspectos principales que debemos considerar tener si verdaderamente queremos ser efectivos al compartir la palabra de Dios. El primero de ellos es tener un buen testimonio de vida. Dice la palabra, andad sabiamente para con los de afuera. Lo segundo que necesitamos es hacer un buen uso del tiempo o las oportunidades, como lo dice la palabra, redimiendo el tiempo. Y por último, lo que necesitamos es tener un buen testimonio verbal. Es decir, hacer un buen uso de nuestras palabras, y es lo que nos dice el versículo 5, o sea, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, si queremos ser efectivos y cumplir nuestra misión de hablar el Evangelio de Cristo, de anunciar a las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo primero que necesitamos es tener un buen testimonio de vida. La palabra dice, andad sabiamente para con los de afuera. Y andar sabiamente hace referencia a caminar manteniendo un estilo de vida propio de un cristiano. Y en la Biblia nos dice que la sabiduría es la que proviene de Dios y por lo tanto no es el conocimiento, no es la información, no es sabernos toda la Biblia. La sabiduría es la aplicación del conocimiento, la sabiduría es vivir la Biblia. Es el que vive como Dios manda. Entonces, si queremos impactar a nuestra sociedad en donde vivimos, si queremos ganar a nuestros vecinos, a nuestros familiares para Cristo, lo primero que tenemos que hacer es mostrarles ese evangelio en nuestra vida, mostrarles ese poder y esa eficacia que el evangelio tiene para transformar la vida. Ahora, si somos realistas, muchos cristianos queremos hablar o predicar el evangelio de la luz, pero andamos en tinieblas. Queremos vivir como mensajeros de Jesucristo, pero también vivimos como hijos del maligno. De esta manera no va a ser posible que muchos sean atraídos al evangelio de Cristo. Fíjese cómo en el contexto en que vivimos, la gente de hoy está saturada de información bíblica. Existe una gran cantidad de medios para abordarles sobre el tema de la salvación en Cristo Jesús. Y esto realmente es bueno, ¿verdad? Pero lo que entendemos y sabemos que realmente necesitan ellos ver es la eficacia de ese evangelio en nuestra vida. La vida de aquel que lo proclama, y eso es lo que va a permitir abrir el corazón de aquel quien está escuchando esta palabra. Entonces, si queremos ser efectivos en nuestra predicación, en nuestros intentos evangelísticos, en el deseo de ganar a nuestros seres queridos para Cristo, entonces debemos comenzar a modelar a ese nuevo hombre, ¿verdad? Debemos comenzar por mostrarles que tenemos nuevas prioridades, nuevas metas, porque sabemos que el hombre nuevo busca nuevas cosas, busca las cosas de arriba, donde está sentado nuestro Señor Jesucristo. Porque si nuestros compañeros de trabajo, si nuestros familiares o si nuestros amigos ven que perseguimos lo mismo que ellos, que nuestras metas son las mismas que ellos, entonces, ¿dónde podremos mostrar a ese Cristo glorioso del cual nosotros estamos predicando? Es decir, que si vamos a hablar de un Cristo glorioso, debemos estar dispuestos a dejar las vanidades de este mundo por la gloria de Él. Y esto es lo que les puede mostrar a ellos que tenemos algo que ellos no conocen, algo más grande, porque ellos saben cómo éramos.
y ahora ven a alguien diferente. Una persona que antes era tacaña, pero que ahora es generosa. O una persona que antes era chismosa, pero y ahora ya ha dejado de hablar mal de los demás. Una persona que antes era indiferente y que ahora se preocupa por su prójimo. O una persona que antes era llena de agresividad y que ahora es alguien cordial, llena de mansedumbre. Y cuando la gente comienza a ver esto, van a mostrarse ellos más interesados, van a escuchar lo que uno tiene que decirles. Entonces dirán, oye, realmente este tiene algo que yo también quiero tener. Igualmente esto, fíjense cómo pasa con las familias, ¿verdad? Hoy vemos que en las familias existe un alto grado de ruptura en cuanto a las relaciones matrimoniales y en las relaciones también de padres e hijos, en cuanto a lo que Dios ha dispuesto y desea que sean. Pero cuando la gente ve una familia como Dios manda, entonces ellos comienzan a desear eso que esa familia tiene. Y eso es un testimonio de vida tremendo, ¿verdad? Que hable el Evangelio. Cuando la gente ve que es una familia conforme a Dios, donde existe respeto, donde existe amor, donde existe paciencia, donde existe una entrega mutua, ¿verdad? Pero cuando la gente no ve las diferencias en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su manera de vivir, que es similar al de las familias comunes del mundo, entonces eso los va a alejar de querer comenzar a buscar a un Dios, a ese Dios verdadero. Ahora, pienso que debemos entender que nuestra calidad de vida o nuestro ejemplo de vida cristiana por sí solo no va a salvar a nadie, lo sabemos, porque sabemos que lo que salva es el Evangelio, lo que salva es Cristo, es poner la fe en Cristo, y esa fe en Cristo viene por el oír, y ese oír viene por la palabra de Dios. Es por esto que la gente tiene que oír las verdades del Evangelio y que solo Dios ha enviado un Salvador, que es Jesucristo, que se hizo hombre, que murió en la cruz para pagar el pecado de toda la humanidad. Lo que pretendo decir con esto es que nuestro testimonio de vida agradable a Dios es el que nos abre la puerta con las personas para hablarles de lo que Dios ha hecho en nosotros, para hablarles de las verdades del Evangelio de Dios. En pocas palabras, ese testimonio de vida le da credibilidad a lo que predicamos. Luego, el segundo aspecto que Pablo nos considera a referir o a seguir es redimir el tiempo. Así lo dice el versículo 5, dice redimiendo el tiempo. Esto de redimir el tiempo va referido a rescatar el tiempo perdido por medio de aprovechar las nuevas oportunidades que Dios nos da. De otra manera, podríamos decir que estamos rescatando el tiempo que hemos perdido con Dios por medio de aprovechar esas nuevas oportunidades que Dios nos da para hacer las cosas que hemos dejado de hacer delante de Dios. Otra traducción de este pasaje del versículo 5 lo vemos de una manera más digerible ahí en la Biblia, la Nueva Versión Internacional, y nos dice lo siguiente: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Entonces, Pablo nos está diciendo que vivamos la vida conforme al Evangelio, que esto nos va a abrir puertas, nos va a abrir oportunidades para poderles predicar. Entonces nosotros aprovechemos esas oportunidades. La verdad es que Dios con mucha frecuencia nos da esas oportunidades y nosotros las dejamos pasar por temor a hablar, por suposiciones de que nos puedan enjuiciar, pero es por todo esto que Pablo nos exhorta a que no dejemos pasar esas oportunidades. Jesucristo no dejaba pasar ninguna oportunidad para hablarle a las personas respecto de la salvación para vida eterna. Si recordamos, en aquel tiempo, a pesar de que los samaritanos y judíos no se hablaban entre ellos, Jesús aprovechó la oportunidad de hablarle a una mujer samaritana que llegó a sacar agua del pozo de Jacob. Él inicia la conversión al decirle, dame de beber.
Y ese fue el gancho, porque a partir de ese momento él pudo llegar a dar o a darle a conocer su identidad y poder así alcanzar el alma de esa samaritana para vida eterna. Podemos entender que las oportunidades verdaderas no son muy frecuentes tampoco, porque la gente hoy en día no quiere escuchar del Evangelio, pero hay momentos claves en que las personas están tan receptivas que nosotros debemos también tener esa agudeza para poder detectar esos momentos y así poder ya sea redimir, comprar o aprovechar esa oferta para hablarles de Cristo. Y debemos estar orando para que Dios nos dé la sensibilidad de estar atentos para cuando se presenten dichas oportunidades. Finalmente, en tercer lugar, el versículo 6 nos dice que necesitamos un buen testimonio verbal, un buen uso de nuestra palabra cuando evangelicemos. El texto nos dice que debemos hacerlo con gracia, siendo amables, siendo gentiles, aprendiendo a decir las verdades del Evangelio, pero con una actitud de amor hacia quien nos dirigimos, no ridiculizando a la gente ni siendo agresivos contra ellos, porque ¿cuántas veces hemos visto, experimentado, que cuando tratamos de defender nuestras creencias, a veces pasamos por encima del sentir de la creencia del otro, sin antes escucharlo? Porque al hacerlo así no podríamos detectar sus necesidades más apremiantes y no podríamos tampoco intentar solventar, mucho menos sus necesidades, para así poderles dirigir el Evangelio de Cristo con mayor mansedumbre. Miren en 2 Timoteo 2.14, en 2 Timoteo 2.14 nos dice lo siguiente: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Verdad? Entonces Pablo nos está diciendo que los cristianos no deberíamos discutir para predicar la palabra de Dios. Predicamos la palabra, enseñamos la palabra, ¿verdad? Si en alguna parte en el pasaje que estamos hablando, predicando, se comienza a tornar en discusión o a salir afuera de contexto, entonces deberíamos detenernos y dejar nuestra predicación del Evangelio para otra ocasión, porque para nada aprovecha en continuar así de esta manera. Lo que queremos es no tener la razón, lo que queremos es que la gente conozca de Cristo. Lo hacemos con gracia, lo hacemos con amor. Luego, asimismo, Pablo en este versículo también nos dice que nuestra palabra debe estar sazonada con sal. Pablo está comparando que nuestro hablar del Evangelio debe ser como cuando ponemos sal a nuestros guisos, porque le da un exquisito sabor a los guisos, ¿verdad? Y esto, lo único que Pablo nos quiere decir es que seamos apasionados, alegres, gustosos cuando hablamos de la palabra de Dios. Si sabemos de esta gran noticia de que estamos hablando de un Cristo glorioso, un Cristo Salvador que nos da la vida eterna, entonces debemos entender que esto representa también lo más importante para la vida del ser humano, lo más grandioso, por lo que debemos estar gozosos cuando hablamos de ella. Y así sea de mayor bendición y de mayor beneficio para aquel que la está recibiendo. Pablo continúa diciendo en el versículo 6, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sabemos que el Evangelio de Cristo es el único remedio para el pecador, pero la manera en que cada uno puede recibir el Evangelio de Cristo es diferente, porque cada uno vive un contexto espiritual distinto en su vida. Así es como lo expresa Pablo. Es, por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad y que sabemos que existe un remedio para poder curar a esa persona de su enfermedad, entonces en ese remedio sabemos que hay un medicamento, pero ese medicamento puede venir en diferentes presentaciones. Puede ser a través de pastillas o en modo de suspensión o por una inyección intramuscular o una inducción intravenosa, pero sigue siendo el mismo medicamento. Pero ahora, entonces, ¿de quién depende cuál presentación es la que vamos a usar? Pues depende del paciente, de las condiciones en que el paciente pueda recibir este medicamento, ¿verdad? Un niño, por ejemplo, no admitiría pastillas, entonces se le da por otro medio como es la suspensión. Y así, por dar otros ejemplos. Es por esto que debemos pedir gracia a nuestro Dios, pedirle sabiduría a nuestro Dios para que nos perfeccione y nos dé palabra adecuada para aquellos que han de recibir el Evangelio. Pablo
dependiendo del contexto de cada persona, fíjense cómo era él, les hacía llegar el evangelio de manera así diferente. A los judíos, él comenzaba hablándoles de Abraham, de las promesas que Dios les había hecho. Por ejemplo, en el caso de los atenienses, Pablo, llegando ahí a Atenas, sabíamos que en Atenas había una gran cantidad ahí de dioses a los que ellos adoraban o creían. Entonces había un mural en el cual estaba escrito el Dios para el Dios no conocido, ¿verdad? Entonces aquí Pablo les empieza a hablar del Evangelio de Cristo partiendo de algo que estaba en el contexto religioso de los atenienses. Y así también con el rey Agripa, que tenía otro contexto religioso, también le presenta el Evangelio de una manera diferente. Y es por todo esto que también Pablo les pide a los colosenses que oren por él, para que se abran puertas en el ministerio del evangelismo que realizaba. Finalmente, podemos decir que no es nuestra habilidad la que salva, sino el que convierte los corazones, que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Mantengámonos siempre en oración, hermanos, y dispuestos a llevar el Evangelio de Cristo a aquellos que aún no lo han escuchado o no lo tienen o no lo han recibido en su corazón. Dios les bendiga.